China se está convirtiendo en una potencia mundial y en un referente. Sabemos que gran parte de toda la manufactura de cualquier sector viene de China. Y, y- y yo creo que hay mucho que aprender de China. Entonces, eh, si el mundo sigue a la velocidad a la que va China, no me quiero imaginar en qué vamos a terminar en unos pocos años, porque esto es cuestión de años que incluso no los puedo contados con menos de una mano. Lo rápido que han logrado, por ejemplo, bajar los precios de las baterías de los vehículos eléctricos, en este caso, eh, las baterías hace unos pocos años costaban el 60-70% del vehículo, hoy en día están por el orden del 20 al 25%. Eh, y justamente viene de ahí, del tema tecnológico. Y estas son las cosas que están empezando a cambiar todo lo que es el rumbo, digamos, del mercado en todo tipo de industrias.